¿Te has preguntado por qué México se escribe con X, pero lo pronunciamos con J? Te diré que si escribes México con J, no sería algo incorrecto, pero tampoco lo más recomendado. Es cierto que la propia Real Academia Española, en su diccionario panhispánico de dudas, dice que aún es válido escribir México o mexicano con J. También es cierto que esta academia, como su nombre lo indica, es española, pero según la Academia Mexicana de la Lengua, les dejo el link en la descripción de este video, lo aceptado por la comunidad mexicana es escribir México con X. Esta Academia Mexicana inició a funcionar el 13 de abril de 1875 y uno de sus principales logros y el más reconocido a nivel internacional lo es su refranero mexicano, que elaboró y publicó para festejar sus 125 años de existencia en México, la Academia Mexicana de la Lengua. Sabrás que el principal motivo de fundar y crear una academia que fuera mexicana es con la finalidad de que si son los mexicanos los que hablan español, serán los mexicanos quienes juzguen la manera de hablar el español en México. Es decir, tiene como finalidad remarcar la independencia de México frente a España en cuestiones de la lengua. En sus comienzos, la Academia Mexicana de la Lengua constaba de 12 miembros únicamente. Hoy día puede admitir hasta un máximo de 36 miembros e incluso 5 de ellos pueden ser extranjeros. En el caso de estos, con la salvedad de que serán únicamente miembros honorarios. Para cuidar la forma en que hablamos en México, la labor de la academia se realiza por medio de juntas que celebran sus sesiones 2 o más veces al mes. Estas sesiones son privadas o públicas. En el caso de las públicas, puedes asistir libremente si así es tu deseo y hay cupo suficiente. Los trabajos que realiza la Academia Mexicana solo son de 3 tipos: lexicográfico, lingüístico y literario. Si te preguntas si México debe escribirlo con X o con J, si lo debes hacer de una u otra manera, te diré que es así. El que México se escriba con X tiene su origen en la palabra en náhuatl, donde el topónimo México viene del náhuatl hablado por los aztecas fundadores de la nación prehispánica. Así, según los historiadores, nos indican que la fundación del Imperio Azteca se dio en marzo de 1325. El significado de la palabra México quiere decir lugar en el ombligo de la luna. Eso es lo que significa la palabra México, lugar en el ombligo de la luna. El vocablo Metzi significa luna y Xictli es ombligo o centro, y la terminación co es el sufijo náhuatl para lugar. Así, los aztecas fundaron lo que hoy es México en el lago de Texcoco, llamado Lago de la Luna. Así las cosas. Pronunciado en nuestro español actual, sonaría México, es decir, el sonido de la X sería SH.
como cuando se dice el anglicismo show, pero no tienen nada en su origen ni en su significado más parecido que el de la misma pronunciación. En relación a México es en su pronunciación en lengua náhuatl. En el español antiguo o castellano medieval existía lo que se conoce como el sonido fricativo prepalatal sordo, que es el sonido SH. Explica y es a opinión del filólogo Juan Nadal. Así las cosas, el rey Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio, estableció la norma Alfonsi de la escritura en el siglo XII, que establecía, por orden del rey, que el sonido SH debía escribirse con X. Es así que sucede que al llegar los españoles a esta región de América, a Tenochtitlán, y escuchar este nombre en el idioma nativo, en náhuatl, lo pasaron a escribir como lo escucharon. Ellos escucharon México y escribieron México con X, pero en aquella época la X representaba en español el sonido SH, por lo que la J no existía como letra en el español de aquel entonces. Y fue introducida por Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática española, en 1492. Ciertamente Tenochtitlan cayó en 1521, pero hubo tiempo en lo que en la península española se aceptó la propuesta de Antonio de Nebrija, y poco a poco se fue aceptando e introduciendo en la gramática española la existencia de la letra J, lo que les llevó años a los españoles en la misma península y mucho más tiempo en el resto de la América española. Todo esto, esta propuesta era para diferenciar ciertos sonidos de otras letras, y no fue hasta 1815, muchos siglos después, tras grandes reformas ortográficas, que se empezó a cambiar la grafía de la X por la J. Así, la primera edición de Don Quijote se titulaba Don Quijote con X, así como también el nombre español de Javier se escribía con X, pero se pronunciaba Javier con J. Y a la palabra Texas se escribía con X, Texas, pero se pronunciaba con J, Texas. Y había un sinnúmero de ejemplos más. Por esta razón, algunos autores españoles escriben el nombre del país como México con la letra J, que es aceptado por la Real Academia Española. Sin embargo, la única grafía considerada correcta por los mexicanos y según nuestra Academia de la Lengua Mexicana es el escribir México con X, y es también la preferida por la gran mayoría de las distintas academias de la lengua de diversos países latinoamericanos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.